Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos, gracias a Antonio Grael, a Sheena Ringo. Están activos desde el 98, son de Japón y, bueno, pues el tema se llama Instinto. Así que vamos a comentar cosillas. Dice cantante, compositora, música y productora japonesa, que es una de las grandes de Japón, admirada desde hace mucho por músicos occidentales como Lenny Kravitz o Courtney Love. Bueno, lo de Courtney Love lo dejamos como músicos así. Así que su estilo abarca casi todo lo que podáis imaginar: pop, rock, jazz, funk, soul, rhythm and blues, electrónica, y todo lo hace bien o mejor, aunque lo que más hace es fusionar todo ello para montar unos musicales que te dejan con la boca abierta. Al inicio de su carrera ya tenía previsto retirarse como solista tras 3 discos. Al final fueron 4, aunque según ella uno de ellos no contaba al ser de versiones. Tras la edición de ese tercer álbum, junto a los músicos que la acompañaron en su última gira, dio forma a la banda Tokyo Jigen, también conocida como Tokyo Incidents. En 2004, con un sonido más rock y ella como cantante y guitarra melódica, lanzaron 5 discos en los 8 años que estuvieron activos, y tras su disolución, Sheena retomó su carrera solista. Shin ha bebido de muchísimas influencias: rock, clásico, jazz. Es una inmensa amante, apasionada de la música, pero sus dos artistas más admiradas son Janis Ian y Eddie Reader, cantante de Fairground Attraction. Me pilles con el pie cambiado, Antonio. Hay muchísimo donde elegir cómo presentaros a la señorita Ringo, pero a mí esta entrada en su espectáculo de 2018, Sound and Vision, dice Antonio que le parece soberbia. Además, es la estrella del show. em, Perdón, si eres la estrella del show, hay que llegar a la escena como tal. Y desde luego que lo hace. Así que entiendo yo que será una canción y en algún momento le dan paso, ¿no? Es decir, como diciendo, aquí llega el Sí, sí. artista. Dice, sé que el... Joder, estas cosas me asustan, Antonio. Dice, sé que el montaje os traerá a la memoria películas como Encuentros en la tercera fase, ¿perdona? Como Tron y la imagen del Hall 9000 de 2001, una odisea en el espacio. Me estás asustando, Antonio. Te Dice, el diseño da. de producción es para quitarse el sombrero. Y sobre la cantante que hace la intro, tan solo puedo decir que se llama Mami D. Es un... Bueno, el cantante, ¿no? Será. Es un conocido actor y rapero japonés. Buah. Pues Antonio, venga, vamos a ello. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá.
A ver, vamos a hacer una pausa porque realmente ahora entiendo lo de encuentros en la tercera fase, Sí, 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 sí. ¿vale? Porque además, no sé si, bueno, sí, porque el público que suele vernos aquí en el canal más o menos ronda nuestra edad, más o menos, ¿vale? Por lo que sabemos, o por lo menos la gran mayoría. Así que sí, seguramente han visto encuentros en la tercera Sí, fase. claro, ¿no? Y Y claro, si no la habéis visto, es recomendable. Claro, esa pregunta-respuesta que había entre lo que proponían los humanos y lo que respondían, sí, pues los alienígenas, sí. está muy bien traído, ¿no? Porque están aquí la pregunta y la respuesta con toda esa ambientación que realmente parece que detrás del escenario hay una nave escondida. Así que, Sí, sí, sí. eh, bueno, pues nada, estamos en el territorio de la. Bueno, pues según lo que comenta Antonio, estamos en el territorio de la realeza absoluta y la vanguardia japonesa, gracias a China Ringo. Así que bueno, nos dejaremos llevar por este espectáculo que desde luego es teatral, es musical, es estético, esto es raro, ¿vale? Pero me gusta, me gusta. Mola, mola. Venga, vamos a seguir. Tú fíjate cómo es el tema que minuto 4:20 de 6:43 que es el total, y todavía no ha Y aparecido. no aparece. Bueno, se le escucha, ¿no? Se le escucha la voz, Sí, sí, pero no ha pero aparecido. Oye, vaya espectáculo, vaya espectáculo. estoy Bueno, flipándolo con el libro de partitura que tienen ahí, que parece El Señor de los Anillos, de gordo. que la partitura pone Madre mía. capítulo 1. Sí, sí. Madre mía. ¿Eh? En el principio se hizo. Bueno, pues, de verdad, bueno, es que el comienzo no ha sido una canción al uso, ha sido un prólogo cinematográfico. Sí, sí. Es flipante, ¿eh? Ha sido, bueno, y aquí Mami D.
que bueno, es legendario en sí mismo, también en el rollo del hip hop, está actuando casi como maestro de ceremonias. Sí, Esto parece como, no sé, parece como un cabaret clandestino de altísimo lujo, porque y además él va así como de sí, sí, otra va época. ahí con traje, con esa flor ahí en la solapa, Sí, sí, y aquí pajarita, y se hace raro ver un rapero así, ¿eh? totalmente, ¿no? Y la orquestación va subiendo como la tensión mientras Sí, Mbappé sí, va sí. preparando al público ahí para la aparición de la reina, ¿no? Así que desde luego es un ejercicio de construcción de la expectación Pero impecable. vamos, están subiendo el hype Aquí hasta... te fusionan el suspense de las bandas sonoras de espionaje con el hip hop. Es una Sí, sí, sí. mezcla súper rara, pero bueno, me parece bien, me parece bien. Así que bueno, venga, vamos a continuar. Bueno, yo tenía aquí indicado que se le decía la reina, pero no me lo figuraba en sentido literal, ¿no? Con la Sí, corona y sí. todo. Así que, bueno, pues Madre mía, ¿eh? la, mm, la entrada ha sido, me he quedado a cuadritos, Sí, sí, sí. de verdad. Bueno, pues claro, Se va a reír Antonio de nuestras caras ahí. qué curioso, ¿no? Porque claro, aquí China Ringo se acompaña de una orquesta masiva, ¿vale? Y con arreglos de jazz, de funk, bueno, pues de una sección de metales Sí, brutalísima. sí, 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 sí. Y bueno, esa base rítmica, ¿no? Con la guitarra, con el bajo, el groove del bajo era pesadísimo, lleno de swing. Y bueno, pues desde luego es una presentación impresionante, ¿no? Y bueno, Gina Ringo con una voz que tiene de todo, ¿no? Es decir, tiene armónicos, es profunda, rica, teatrales, en fin, tiene como ese aura, ¿no? De artista grande, madre mía, es decir, no sé qué te parece a ti, pero a mí me ha dejado flipado. Buah, sí, sí, a mí también. Y más esa entrada ahí rompiendo el cristal de la... Sí, sí, yo es que no me lo esperaba.
Y además hay, Además, digo, ¿cómo ha roto? Y es que lleva un puño americano en la mano y con eso ha roto el cristal. pero bueno, también entendemos que es cristal de películas, es decir, de esto de caramelo. Sí, bueno, imagino que no será cristal, cristal, ¿eh? Esperemos, Porque, esperemos. aunque Pero bueno, es que, claro, el viendo... puño americano, pero es que después, a la parte de abajo, le ha ido pegando patadas, ¿vale? Sí, Es decir, sí, sí, y sí, tú, sí. ostras, esta entrada, la gente No como sé, no loca. sé yo, si será ese cristal muy de pega. ¿Ha sonado ahí a cristal, cristal? Bueno, yo creo que están atentos para amplificar lo que es el sonido de la ruptura de cristal. Creo yo, creo yo. Pero bueno, Bueno, la verdad que la sería, entrada, sería vamos, jugársela, ¿vale? Que con entrar con los cristales, pero bueno, no deja indiferente a nadie. desde luego, desde luego. Bueno, pues nos ha encantado. Así que muchas gracias, Antonio. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerla están abajo en la información de la reacción. Y bueno, más cositas, David, ¿qué se me pasa? Poco Pues más, ¿no? Es nada, decir, si esperamos salta un anuncio, que que lo lo vean, vean. efectivamente. Y bueno, poco más. Esperamos vuestros comentarios, los me gustas. Es importante, ¿eh? Los me gustas y suscribiros si no lo habéis hecho. Que solamente el 15% de los que veis los vídeos estáis suscritos, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿vale? Que es gratis, ¿vale? El Que botón. tenemos que alcanzar a Blackpink, Claro, que claro. solo tiene 101 millones de suscriptores, ¿eh? Nos ganan por poco. Hay que alcanzarlo, ¿vale? Es decir, no, Está ahí no podemos eso, dejar que nos supere. en un par de semanas. Más o menos, sí. Bueno, pues nada, pues amigos, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.